Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle, cada rumor, cada pista que nos dejan nuestros adorados actores turcos. ¡Qué emoción tenerlos aquí de nuevo! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado hirviendo a fuego lento en los últimos meses, un tema que nos ha tenido al borde del asiento, llenos de preguntas y, seamos honestos, un poquito de esperanza. Sí, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya leyeron en el título, vamos a analizar si realmente deseaban romper, si esa verdad que tanto se ha especulado, finalmente va a salir a la luz. ¿Están listos para esta montaña rusa de emociones? Porque yo sí. Pero antes de que nos adentremos en el corazón del asunto, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal. Sí, por favor. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con todo el salseo turco que les tenemos preparado. Imaginen perderse la próxima vez que descubramos un mensaje oculto en una publicación de Instagram. Sería imperdonable. Así que ya saben, suscribirse es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La relación entre Kerem y Hande fue, sin duda, un fenómeno. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. Su química en la pantalla era innegable, incendiaria diría yo. Y cuando confirmaron que ese amor trascendía la ficción, el mundo entero enloqueció. Los vimos enamorados, felices, compartiendo momentos adorables que parecían sacados de un cuento de hadas. Vacaciones paradisíacas, alfombras rojas donde brillaban con luz propia, gestos románticos que nos hacían suspirar. Era la pareja perfecta. O al menos, eso creíamos. Pero como en toda historia, el cuento de hadas llegó a su fin. De repente las apariciones juntos se volvieron esporádicas, los likes en Instagram disminuyeron drásticamente y los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio muchos pensamos que eran solo eso, rumores infundados alimentados por la prensa sensacionalista. Pero el tiempo pasaba y las señales eran cada vez más evidentes. Hasta que finalmente la noticia confirmada, Kerem Bürsin y Hande Erçel habían roto. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón. Las versiones oficiales, como suele suceder, fueron vagas y genéricas. Hablaban de diferencias irreconciliables, de caminos que se bifurcaban, de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Pero nosotros, los verdaderos fans, los detectives del corazón, sabíamos que había algo más, algo que no nos estaban contando. Y aquí es donde comienza nuestro análisis. Si analizamos fríamente la cronología de los eventos, podemos identificar ciertos patrones, ciertas incongruencias que nos llevan a pensar que la ruptura, quizás, no fue tan repentina como nos hicieron creer. Hay quienes dicen, por ejemplo, que las presiones de la familia de Hande, especialmente de su abuelo, fueron un factor determinante. Al parecer, el abuelo de Hande tenía ciertas expectativas sobre el futuro de su nieta, expectativas que no encajaban del todo con el estilo de vida de Kerem. Recordemos que Kerem es un espíritu libre, un trotamundos que prioriza su carrera y sus proyectos personales por encima de todo. Esta diferencia de prioridades, dicen, generó fricciones constantes que terminaron minando la relación. Otra teoría, mucho más picante, apunta a una posible tercera persona. Rumores sobre supuestas infidelidades, tanto por parte de Kerem como de Hande, circularon con fuerza en las redes sociales. Aunque nunca se confirmaron, lo cierto es que dejaron una mancha en la imagen de la pareja y contribuyeron a crear un ambiente de desconfianza y resentimiento. No vamos a entrar en detalles sobre quiénes serían esas terceras personas, porque al final son solo rumores. Pero es innegable que la sombra de la infidelidad siempre planeó sobre su relación. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿deseaban romper? Yo creo que no. Creo que al principio ambos estaban genuinamente enamorados y querían que la relación funcionara. Pero el peso de la fama, las presiones externas, las diferencias de carácter y quizás, algún que otro desliz, terminaron por desgastar el vínculo hasta hacerlo insostenible. Creo que en cierto punto se dieron cuenta de que estaban luchando una batalla perdida, de que era mejor tomar caminos separados antes de que el daño fuera irreparable. Y aquí es donde entra en juego la famosa verdad que mencionamos en el título. ¿Cuál es esa verdad? Pues bien, la verdad es que la relación entre Kerem y Hande fue mucho más compleja y conflictiva de lo que nos dejaron ver. Creo que hubo muchas conversaciones difíciles, muchas lágrimas derramadas y muchos sacrificios no correspondidos. Creo que ambos intentaron salvar la relación,
pero que al final se vieron obligados a aceptar que no era posible. Creo que la verdad es que a pesar de todo el amor que se profesaron, también hubo mucho dolor, mucha frustración y mucha decepción. Y que aunque la ruptura fue dolorosa para ambos, también fue una liberación. Una liberación de las expectativas, de las presiones y de las obligaciones que implicaba ser la pareja del momento. Ahora bien, ¿saldrá esta verdad a la luz algún día? Es posible. En el mundo del espectáculo, todo termina saliendo a la luz tarde o temprano. Quizás en una entrevista reveladora, quizás en un libro de memorias, quizás a través de un amigo en común que decida romper el silencio. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que nosotros, los fans, estaremos aquí para analizar cada palabra, cada gesto, cada pista que nos den. Porque, seamos honestos, nos encanta el salseo. Y hablando de salseo, no podemos dejar de mencionar los rumores de reconciliación que han surgido en los últimos meses. Algunos dicen que se han visto en secreto, que han intercambiado mensajes en clave, que aún existe una chispa entre ellos. Yo personalmente no descarto nada. En el amor, todo es posible. Y si hay algo que hemos aprendido de las telenovelas turcas, es que nunca debemos perder la esperanza. Pero por ahora nos quedamos con la versión oficial. Kerem Bürsin y Hande Erçel están separados y enfocados en sus respectivas carreras. Aunque en el fondo sigamos soñando con un reencuentro que nos haga creer en el amor verdadero una vez más. Bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por el turbulento mundo de Kerem y Hande. Hemos explorado las posibles razones de su ruptura, las presiones a las que estaban sometidos y la verdad oculta detrás de las versiones oficiales. Recuerden que todo esto son solo teorías y especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. La verdad definitiva, como siempre, solo la conocen ellos. Pero eso no nos impide seguir investigando y compartiendo nuestras opiniones. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre farándula turca. Gracias por suscribirse, por activar la campanita y por dejar sus comentarios. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande realmente querían romper? ¿O fueron las circunstancias las que los obligaron a tomar esa decisión? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Me muero por leer sus teorías y compartir nuestras ideas. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Hande y por supuesto, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo el salseo turco que necesitan para sobrevivir. Los esperamos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen, que aún no hemos terminado. Porque la historia de Kerem y Hande es como una cebolla, tiene tantas capas. Y para entender si realmente deseaban romper, tenemos que profundizar aún más. Vamos a hablar de algo que rara vez se menciona abiertamente, pero que juega un papel crucial en las relaciones de las celebridades, la gestión de la imagen pública. Tanto Kerem como Hande son figuras públicas con carreras consolidadas y una base de fans enorme. Sus representantes y agencias de relaciones públicas tienen un gran control sobre la narrativa que se construye alrededor de ellos. Es posible que la ruptura, al menos en parte, fuera una decisión estratégica para beneficiar sus carreras individuales. Pensemos en ello. Una relación pública siempre conlleva ciertos riesgos. La atención mediática puede ser abrumadora, las expectativas de los fans pueden ser irreales y cualquier paso en falso puede ser magnificado y utilizado en su contra. Para dos actores jóvenes y ambiciosos, mantener una relación pública exitosa puede ser una tarea agotadora que consume mucho tiempo y energía. Tal vez en algún momento Kerem y Hande se dieron cuenta de que la relación estaba obstaculizando su crecimiento profesional. Quizás sintieron que estaban siendo definidos únicamente como la pareja del momento, y que sus talentos individuales estaban siendo eclipsados por su romance. En ese caso, romper podría haber sido una forma de recuperar el control de su imagen y de enfocarse en sus propios objetivos. Además, no podemos ignorar el factor de la competencia dentro de la industria del entretenimiento. En Turquía, como en cualquier otro lugar, la competencia es feroz. Los actores luchan por conseguir los mejores papeles,
por destacar entre la multitud y por mantenerse relevantes en un mercado en constante cambio. ¿Es posible que la relación entre Kerem y Ande estuviera generando celos o envidias dentro de su círculo profesional? ¿Podría haber habido presiones externas para que terminaran su relación y así evitar que siguieran acaparando toda la atención? Estas son preguntas difíciles, lo sé. Pero creo que es importante considerarlas para tener una visión completa de la situación. La realidad es que las relaciones de las celebridades son mucho más complejas de lo que parecen a simple vista. Detrás de las fotos de alfombra roja y los mensajes románticos de Instagram, hay un mundo de intereses comerciales, estrategias de marketing y presiones sociales que influyen en cada decisión que toman. Ahora, volvamos a los rumores de reconciliación. Como les dije antes, yo no descarto nada. En el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son comunes. Las parejas que se separan a menudo se reencuentran años después, fortalecidas por la experiencia y listas para darle otra oportunidad al amor. ¿Podría ser este el caso de Kerem y Ande? Es posible. Tal vez, después de un tiempo separados, ambos se dieron cuenta de que se extrañaban demasiado y que no podían vivir el uno sin el otro. Quizás aprendieron de sus errores y están dispuestos a trabajar para superar los obstáculos que los separaron en el pasado. O tal vez, los rumores de reconciliación son solo eso, rumores. Tal vez, la prensa sensacionalista está tratando de crear una historia donde no la hay, con la esperanza de generar clics y aumentar las ventas. Tal vez Kerem y Ande simplemente son amigos que se apoyan mutuamente en sus carreras y que no tienen intenciones de retomar su relación romántica. En cualquier caso, creo que es importante no dejarnos llevar por la emoción y mantener una actitud crítica ante la información que recibimos. No debemos creer todo lo que leemos o vemos en las redes sociales. Debemos recordar que la verdad, la verdadera verdad, solo la conocen Kerem y Ande. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada rumor, cada pista que nos dejen. Seguiremos siendo los detectives del corazón, buscando la verdad detrás de la fachada. Y seguiremos disfrutando del salseo turco porque, seamos honestos, nos encanta. Y recuerden, mis queridos chismosos, que al final del día, lo más importante es el respeto. Respetemos las decisiones de Kerem y Ande, respetemos su privacidad y respetemos su derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. No importa si están juntos o separados, si se aman o se odian, son seres humanos como nosotros y merecen ser tratados con dignidad y consideración. Así que hasta la próxima, mantengan los ojos bien abiertos, los oídos atentos y la mente abierta. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de activar la campanita y de dejar sus comentarios. Porque el salseo turco nunca termina. Chao, chao. Y que el chisme los acompañe.